Bueno, profe Luis Mario, muchas gracias, como siempre, y a toda la Facultad de Deportes del Campus Tijuana por recibirnos. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes en el auditorio. Muchachos, un gusto otra vez estar por acá. Pues no saben igual como ya la relación de amistad también que hay de por medio, o sea que siempre es una alegría poder acompañarlos. Y como dice el profe, pues que aprovechemos para tal vez conocer un poquito más acerca de ciertos temas que al final son muy comunes, como lo es el análisis de impedancia bioeléctrica, y que asimismo toda la gente que está conectada ahora por Zoom y por las redes sociales y el live que estamos emitiendo, pues que ojalá lo puedan aprovechar. Eh, por acá en la sala, pues bueno, cualquier pregunta también voy a estar atento, intentar estar ahí pendiente a lo que vaya surgiendo. Igual ustedes, invitarlos a que cualquier pregunta que vaya surgiendo, pues que por favor nos la hagan saber. Eh, para hacer una presentación corta, básicamente yo actúo como docente investigador. Mis líneas de trabajo actualmente, cada vez que uno como que va investigando por los años y va cambiando algunas de la forma de expresarlo. Actualmente yo digo que yo investigo es en adaptación biológica, es tan fácil de pronto como ese tema. Y eso puede ser aplicado a salud, a rendimiento, a composición corporal, y pues desde diferentes ámbitos, principalmente en la parte molecular, que tal vez es la que más me gusta. He colaborado con varias revistas, actualmente soy el editor asociado de la revista española de nutrición humana y dietética y miembro del Creatine in Health, que es una iniciativa mundial de varios investigadores de creatina, que al final les voy a comentar un poco más para que tal vez ustedes también, si están interesados en aprender y participar, pues con mucho gusto. Y pues nada, un estudiante más. Desde el inicio les digo que todos estamos aprendiendo y de hecho actualmente pues curso mi doctorado, me estoy haciendo por ahí otra maestría, así que me la paso es como estudiando, es lo que más me gusta. Y pues obviamente llevando todo esto a la parte práctica con la investigación y guiando pues con el equipo que tenemos de DBSS algunas de estas situaciones ya con atletas y con personas que buscan servicios a nivel de mejora de su composición corporal. Entonces, lo que nos trae el día de hoy es este tema de impedancia bioeléctrica, el popular vía, ¿no? Creo que todos alguna vez al menos han visto o han tocado un dispositivo de estos y es muy común que la persona que trabaja en nutrición, la persona que trabaja como entrenador personal o incluso en un laboratorio en medicina también lo tengan, porque es uno de estos sistemas que permite como muchos otros métodos que hay, evaluar la composición corporal. Entonces, el objetivo es empezar a hacer una transición hacia algo que desde pues, mi punto de vista y algo conversando con el profe Cristian Pureco, quien es actualmente uno de los coordinadores de SECA Latam a nivel de lo que es estos equipos también de impedancia y antropometría, siempre discutimos y es que falta un poco más de conocimiento en esta parte de la aplicación correcta y el análisis correcto de los datos, ¿vale? Entonces, la charla como tal y el seminario va a estar dividido en tres partes. Hay una parte que involucra los fundamentos, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Posteriormente veremos un componente de análisis convencional, ¿sí? El análisis como clásico del VIA, de análisis de impedancia bioeléctrica. Para esto, el profe Cristian, pues igual les manda un gran saludo, no pudo estar obviamente presente acá. Él actualmente reside en Colombia, paradójico que el colombiano está en México y el mexicano está en Colombia, pero bueno, actualmente él reside allá en Bogotá y lidera esta parte que les comento. Y lastimosamente, pues tuvo un accidente y sufrió una fractura en uno de sus maleolos del tobillo y pues nos ha enviado es un material en video que es lo que ha habilitado él para que podamos compartirles a ustedes. ¿Listo? Entonces, bueno, sin más, arranquemos con algunos detalles que considero fundamentales y que supuestamente todos tuvimos que ver en lo que es la secundaria, por allá en el primero o segundo grado de secundaria, pero que se nos olvida, ¿no? Porque tal vez las ciencias, a veces estas ciencias exactas que llamamos las ciencias básicas, son como el coco. Y entonces en el colegio nos intentaban enseñar química, física y todo esto, y a veces le hacíamos el quite o pasábamos rápido, ¿no? Y ahora la necesitamos. Entonces ahora toca hacer un poquito de memoria, pero vamos a hacer una explicación que no es difícil, porque si se enseña a un niño en secundaria o a un joven, pues quiere decir que ahora con este nivel de conocimiento que todos tienen va a ser mucho más fácil de asimilar. Entonces, el concepto de electricidad. Aquí estamos hablando básicamente como un fenómeno físico que involucra el movimiento o la transmisión de carga eléctrica.
¿Qué quiere decir esto? Que todo cuerpo que habita por lo menos en este universo, con estas normas y con estas leyes que tenemos, va a tener algún tipo de fuerza que lo regula. ¿Sí? Hay muchos tipos de fuerzas y una de ellas es la fuerza de todo lo que tiene que ver con el componente eléctrico. Ahí encontramos unos conceptos muy interesantes, como puede ser el concepto de carga eléctrica, que básicamente encontraremos como un flujo, una dinámica de estos signos que hablábamos de lo positivo, ¿cierto? A lo negativo o viceversa, como esto que siempre nos dicen, cargas opuestas se atraen, ¿sí? Eso tiene que ver con esa ley de Coulomb, que se llama, y que básicamente expresa unas propiedades similares a la ley gravitacional. Bueno, que tiene que ver con qué tanta carga tienen dos objetos y qué tanta distancia los separa. Y hay una constante de por medio. En el caso de la gravedad es casi lo mismo. ¿Qué tanta masa tiene un cuerpo y qué tanta distancia los separa? Y hablamos de una constante ahí, constante gravitacional. Pero bueno, el hecho es que para podernos meter allá a esos ambientes que no vemos, es ese mundo que llamamos el mundo molecular o el mundo microscópico. Tal vez ese concepto microscópico no alcanza a entrar dentro de una buena definición, porque pues ustedes saben que microscópico es algo que yo puedo ver al microscopio, pero nosotros nunca vamos a poder ver un electrón o incluso un átomo contra un microscopio, eso no se puede hacer. A pesar de que han habido avances y todavía la ciencia sigue progresando, pero al día de hoy no se puede. Entonces le hablaremos a este mundo como el mundo molecular, ¿bien? Para referirnos a ese mundo por allá pequeñito, que no lo imaginamos muchas veces, que lo vemos es a partir de... bueno, por acá en comentario de los micrófonos, bueno, no sé si a mí me escuchan bien los de la sala de Zoom, cualquier cosa, si hay algún info, alguna interrupción, Juanca, porfa, los extraes de ahí, por. Bueno, entonces les estaba diciendo que en el tema de este mundo de moléculas, pues necesitamos también definir algunas cositas, que repito, son cosas que vemos en secundaria, no son complejas. Hasta cierto punto, si profundizamos en cualquier tipo de materia, se vuelve súper complejísimo. ¿Sí? El que estudia la luz hasta resulta hablando de unas cosas súper complejas. El que estudia ingeniería, pues se mete en una parte muy profunda del conocimiento. Pero bueno, acá haremos un breve repaso de cosas que deberíamos saber. Y ahí quisiera tal vez hacer la claridad de una cosa. Cuando uno habla de cosas que deberíamos saber, nos referimos al concepto de alfabetización científica. Ese concepto es muy interesante, muy importante, y es algo que muchas veces como que no tenemos en cuenta. Entonces todos tenemos que estar alfabetizados, por ejemplo, en aspectos nutricionales generales, ¿no? Un entrenador tiene que saber de aspectos de qué es un carbohidrato, qué es una caloría, etcétera. Pero ojo, eso no lo hace un nutricionista. Y viceversa, el nutricionista tiene que estar también versado y alfabetizado científicamente en temas de lo que es el estímulo del entrenamiento, los procesos ya de periodización, pero eso no lo hace un entrenador. Ojo. Entonces, ahí como para hacer claridad en estos detalles. Ahora, cuando vemos la materia y cómo está esta constituida, empezamos con algo muy pequeñito que se llaman las partículas, que a pesar de que acá les he intentado hacer una representación, al lado de la derecha va a salir una figura que lo representa, aquí me quedaría muy difícil hacer una representación de una partícula, porque podríamos hablar de que es esa entidad o sustancia más pequeña o sustancia elemental que llaman. Estas sustancias son las que conforman todo lo que nosotros vemos. No sé si sabían, pero el núcleo de los átomos, que de pronto alguno que haya sido muy juicioso en química lo recordará, está hecho de protones y neutrones. Y a pesar de que los vemos por separado, protón y neutrón, como si fueran una canica o una bolita, en realidad no lo son. El protón está hecho de partículas y se llaman quarks. O sea, el protón en realidad es la unión de tres partículas más pequeñas. Y ahí es donde entra esta categoría a lo que los estoy llevando. ¿Sí? Entonces, dentro de esas partículas encontramos una clasificación general que son los hadrones y los leptones. Entonces, los hadrones son como las partículas pesadas que están compuestas de varias, como el protón, el neutrón. Y los leptones ya son una categoría de este tipo de sustancias, de partículas, como el electrón o el fotón, que esos sí son indivisibles. Bien, entonces eso es lo que nosotros no podemos ver. ¿Cómo se estudia eso? Porque a veces eso es como complicado, ¿no? Y tiene unos aspectos de modelos matemáticos y cosas que en realidad escapan a nuestro ojo desnudo, como se le dice. Pues aquí lo que ustedes están viendo es un mapa del colisionador de hadrones o el colisionador de partículas que queda en Ginebra, en Suiza. Fíjense que eso es un mapa, obviamente, desde una altura considerable,
Y todo ese círculo que están viendo ahí de color amarillo representa la distancia o el diámetro que tiene ese colisionador. Es muy grande. Y ahí se aceleran las partículas y se chocan unas con otras y lo que sale se va analizando. Y como les comentaba, pues la ciencia sigue avanzando y hoy en día se habla incluso de fotografías de la luz. Eso es una fotografía, supuestamente, del tema de lo que sería un rayo de luz. Para ponerlos a todos en contexto, recuerden que la luz no es como lo vemos nosotros, solo un conjunto de bolitas y fotones, sino en realidad tiene un comportamiento también como onda. Entonces ahí estaríamos hablando de un esquema muy interesante de cómo se comporta la materia y es que todo se supone que son partículas, es corpuscular, pero también es ondulatorio al mismo tiempo. Entonces es súper interesante, ahí solamente como algunos detalles muy generales de lo que son ese tipo de sustancias. Entonces, cuando nosotros hablamos de sustancias, en realidad nos referimos a todo esto como de manera indiscriminada, ¿sí? Hablamos de concepto de sustancia como cualquiera de esos. Entonces, por eso verán que yo a veces utilizo esa expresión. Pero, ¿qué pasa cuando las partículas empiezan a agrupar y a organizar? Pues podemos llegar a construir un átomo. Y tal vez quitémonos ese modelo que nos enseñaban, ¿cierto? En el colegio, que hasta cierto punto era útil para ir mostrando cómo era el progreso de la ciencia. Pero todos tenemos el modelo planetario en la mente, ¿no? El modelo de esta, no sé si acá hay el jabón Ariel, que antes salía un átomo y la bolita y así girando como si fueran planetas. Bueno, ese es el modelo muy antiguo, que es el modelo de Rutherford, pero como tal modelo, esa palabra quiere decir como algo que me intenta explicar o representar la realidad. Entonces, hasta esas épocas por allá en 1912, que es más o menos como la época de Rutherford, imagínense, ya estamos en 2022. ¿Por qué seguimos todavía con una representación? Que alguien le dice dibuje un átomo y como que hacemos es un planetica una vez y como los anillos y tal. En realidad, la representación más cercana podríamos decir que es algo como esto que ustedes están viendo ahí. Es algo que se le llama densidad de probabilidad y hace referencia a que en el centro sabemos que va a estar alojado las partículas pesadas, esos protones y neutrones, y afuera algo muy importante para este tema de bioimpedancia, que tal vez algunos dirán, pero este man, ¿por qué habla de por allá de partículas y que hadrones y todo eso? Pues en realidad lo que nosotros necesitamos evaluar acá son electrones. Y eso, por eso necesito que ustedes tengan presente eso. Los electrones van a estar en esa periferia o en esa parte lejana, digamos, del núcleo, y ocurre algo muy curioso en la materia, y es que es como, creo que todos hemos visto Dragon Ball Z, ¿no? Y entonces es como si estuvieran los electrones haciendo la teletransportación a cada rato y en todo momento. O sea, Goku está apareciendo en todo lado al mismo momento. Es decir, el electrón está haciendo eso constantemente. No es algo que tenga una órbita. No va ahí haciendo una órbita y entonces se mueve como un planeta. No. Él está por todo lado al mismo tiempo. Y es donde entramos a cosas como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg llega y establece y dice, vean, nosotros no podemos saber, es imposible, la posición y la velocidad del electrón al mismo tiempo. Eso no se puede saber. Entonces, por eso lo dibujamos así, como es probable que el electrón esté ahí. Por eso aparece ese color un poco más tenue en las afueras. Entre más tenue es el color, quiere decir que pues por allá no está casi el electrón, pero entre más adentro pues ahí va a estar. Pero esto es muy curioso y es que la materia se organiza de diferentes formas. Entonces, hay átomos de diferentes elementos, ¿no? Todos hemos escuchado el hierro, el oro, el hidrógeno, ¿cierto? El oxígeno, nitrógeno, todos esos elementos de la tabla periódica son en realidad un átomo con diferentes cantidades de protones y demás. Entonces, claro, pueden coger diferentes formas. Entonces, nosotros definimos como esa es donde está el electrón, se le llama orbital, es el espacio probable donde está un electrón. Pero dependiendo del tamaño que tenga ese átomo, pues hay átomos muy grandotes como el átomo de uranio, 92 protones en su núcleo, una gran cantidad de electrones afuera, pues él puede llegar a generar estas florecitas que ustedes ven por allá más abajo, que son orbitales en regiones o en niveles mucho más altos de energía. Entonces, la materia como a veces nosotros lo pensamos que es, requiere tal vez una reflexión, una reestructuración, y que tengamos en cuenta esas cosas así tan interesantes, como que ni siquiera nos tocamos. Lo que nosotros pensamos que es tocar y esa sensación de palpar algo, no es más sino la repulsión que nos están generando otros átomos, otros electrones en este caso. Porque recuerdan que positivo con positivo se repele, lo mismo negativo con negativo se repele. Entonces ustedes verán, y perdón si hago este ejercicio que yo muchas veces me la paso compartiendo, pero al mismo tiempo les voy a dejar de compartir acá rápido
y les dejo la pantalla completa, porque a mí me gusta irles mostrando con algunas cosas acá en internet. Entonces, nosotros en realidad nunca tocamos los objetos. ¿Por qué? Porque estos electrones y todo esto que les estoy comentando, al final de cuentas hay una repulsión de por medio. Y como les digo, esa interacción, esa repulsión es lo que nosotros consideramos como palpar o tocar algo. Entonces, si tú sientes que estamos mojados, pues eso es lo que nos genera ese tipo de sustancia que es el agua. Pero bueno, esos electrones es lo que nosotros necesitamos empezar a ver, a considerarlos como lo importante. Por eso es que les estoy contando toda esta carreta y este cuento ahí introductorio. Es más que nada para que recordemos cómo está organizada la materia. Entonces, sabemos que los electrones están afuera. Entonces, continuemos con esta parte y este tipo de representaciones son como las más cercanas. No hablamos de un modelo perfecto porque eso no existe, porque si fuera un modelo perfecto sería la realidad. O sea, en realidad, vuelvo y repito, un modelo no es más sino coger un fragmento de información e intentarlo representar de lo que consideramos que es real. Entonces van a haber electrones en la periferia, todos los átomos tienen electrones, hay unos que tienen más, otros que tienen menos afuera, hay unos que tienen muy poquitos, como los metales, que tienden a tener poquitos electrones afuera, por lo tanto los pueden perder fácilmente. Y hay otros que tienen muchos más, entonces esos casi no los pierden. Entonces vean que en realidad esto es como se vería pronto un metal, una representación de cómo están todos sus electrones ahí en la periferia, y todos estos electrones que aparecen acá son los que son responsables de la transmisión de la carga eléctrica. Y ahí es donde ya empiezo a meterme con estos temas de impedancia. Entonces, toda la materia va a tener sus electrones y es lo que va a permitir que la electricidad fluya por ellos. Entonces, ya les decía un detallito, y es que elementos o materiales que tengan poquitos electrones afuera son los que conducen más la electricidad, como por ejemplo los metales, ¿sí? Pero elementos que tengan o materiales que tengan muchos electrones, casi sus niveles llenos, pues a ellos no les interesa. Por eso hay materiales conductores y hay materiales que no son conductores de electricidad. Y entonces el electrón se vuelve esa partícula elemental. De hecho, en su nombre, como ya les decía, perdón. Entonces, tenemos estos leptones, el electrón pertenece a los leptones, y aquí aparecen una gran cantidad de partículas aparte que existen en la materia, ¿sí? Que el bosón, ¿se acuerdan de eso, el bosón de Higgs y tanto que había por ahí? Pues hay muchos tipos de partículas también en la materia. Y eso que ustedes están viendo es muy interesante, y es que todos también giran como sobre su eje, eso se le llama spin, o la rotación que tienen los electrones. Y entonces todo esto, ¿cómo se empieza a estudiar? Desde que se descubre el electrón por allá en 1897 por Thomson, en ese experimento. De hecho, él tiene su propio modelo del átomo en esos años, que hablábamos del modelo de Pudin de Pasa, se le decía. Él encuentra que la materia, un gas, podía llegar a tener carga. Y entonces encuentra una partícula que tenía carga negativa. Y eso se hizo a partir de esos tubos de los rayos catódicos. Ese fue el experimento que permitió que nosotros encontráramos al electrón como partícula. Y luego, por allá más adelante, el señor Robert Millikan, de hecho, compartió por ahí un premio Nobel con grandes eminencias, y ahí lo vemos en una foto con Einstein. Él gana el premio Nobel por el tema de la carga elemental del electrón. Es decir, gracias a él sabemos qué carga tiene un electrón. Y tal vez algunos de ustedes están pensando en esa palabra carga de entrenamiento o carga de que no. Acá estamos hablando carga en términos de coulombs, que es la medida, la unidad de medida de este concepto ya de electricidad, ¿sí? de carga eléctrica. Y entonces él, a partir de un experimento muy interesante, llega a equilibrar. Él sabía que el electrón era negativo. Entonces empezó a colocar un spray, una gotita de aceite que estaba rodeada pues con esa parte de electrones y todo, y lo más pequeñita posible, y él miraba, como ustedes ven ahí en la parte derecha donde dice el microscopio, sale un ojito, y él quería ver cuál era la carga necesaria para que esa gotita de aceite quedara flotando. Entonces, claro, si hacía la carga opuesta lo suficiente, se iba a quedar ahí quieta. Si le colocaba mucha, pues lo elevaba demasiado, ¿no? Y si le colocaba muy poca, lo atraía porque se volvía más positivo. Entonces, él genera eso. Interesante, ¿no? Entonces, genera la carga del electrón.
Y luego, entonces es cuando ya empiezan a avanzar mucho más la ciencia y se encuentran este tipo de materiales que les comento. Entonces, entre menos electrones se tengan en el último nivel, tenemos materiales conductores. Ahí están los metales. Pero entre más electrones hayan, como 4 o más en el último nivel, ya entramos a materiales que son aislantes, ¿sí? Entonces, esos aislantes son materiales que a todos nos ha pasado que a veces por la estática y todo del planeta Tierra, entonces vas a tocar a tu mamá y ¡pum! Un corrientazo, ¿no? Como que le pasa electricidad. Entonces, hay materiales que permiten esa conducción de la corriente, otros que no. Y tenemos materiales que son ahí como que sí, como que no, que se les llamamos semiconductores. Y esto, por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque nuestro cuerpo tiene esas sustancias. O sea, nuestro cuerpo tiene una serie vamos a decir, carga que le permiten que pueda llegar a recibir o tener un flujo de electricidad por él. Y una parte muy interesante es esto de las soluciones electrolíticas o los populares electrolitos. Y creo que todo esto de una vez se nos vienen las bebidas recuperantes, ¿no? Una bebida rehidratante como el Powerade o el Gatorade, ¿cierto? Entonces, vean cómo todo está tan embebido, que todo es como, estamos hablando de la misma ciencia, pero a veces nosotros somos los que lo separamos. ¿Por qué lo digo? Porque el Gatorade tiene electrolitos. ¿Y qué es un electrolito? No es más sino una sustancia que conduce la electricidad en agua. Y ya, eso es. Solo que nosotros como que lo vemos aparte como electrolito, como algo que me ayuda a rehidratar. Solamente nos quedamos como en este concepto. Pero si entendiéramos que el electrolito es un metal, por eso solo nosotros reponemos cuáles: calcio, potasio, sodio, magnesio y algunos otros por ahí, ¿cierto? Todos esos son metales, ¿ven? Entonces son electrolitos, ¿por qué? Porque cuando están en agua son capaces de conducir la corriente eléctrica, por eso se les llaman electrolitos, esa es como la definición. Y ustedes recordarán que tiene carga, ¿cierto? Son cargas positivas normalmente, aunque también podemos excretar durante el ejercicio iones negativos, como el cloruro, por ejemplo. El hecho es que, y acá para poder explicar esto de por qué una solución conduce la electricidad, tienen que estar con una carga cuando están en el agua. Y el ejemplo más claro es que en las películas a veces sale que está la mujer bañándose en una tina y le botan un secador del cabello, ¿cierto? Y ay, se electrocuta y es, ¿cierto? Si eso fuera agua pura, si eso fuera agua pura y asumiendo que la persona, la mujer, no tiene ningún tipo de residuo o carga en su piel, ese secador del cabello o lo que sea eléctrico que le hayan botado no le haría nada, porque el agua pura como tal no conduce la electricidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esa agua tiene jabón, ahí sí ya eso es otro cuento, ya tiene jabón, tiene carga, tiene sales, la piel está llena de sales, ¿cierto? Eso es lo que ya es capaz de conducir la corriente eléctrica. Y por eso aquí vemos que hay materiales que prenden un bombillo mucho, ahí lo vemos el del centro, ¿sí? Porque tiene alta conductividad y otros que como que no tanto, como que el bombillito apenas es tenue. Entonces, bueno, esos son electrolitos y hacen parte de ese cuerpo humano que es donde vamos a poner esa corriente con ese análisis de impedancia a fluir. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer a partir, y que eso ya lo definiremos en un momento, pero a partir de un dispositivo pasamos corriente eléctrica, aprovechamos todo este avance que ha habido de la ciencia, aprovechamos que el cuerpo es capaz de conducir esa corriente eléctrica también y ya, y medimos, interpretamos ahí algo. ¿Listo? Ya iremos viendo qué interpretamos y cómo lo hacemos. Entonces, también es importante el concepto este de sistema eléctrico. Hablamos de un circuito cerrado en donde los electrones circulan, ¿sí? Y entonces normalmente hay una batería y hay un movimiento de electrones a partir pues de diferentes entidades, pero tal vez también por allá en la física que veía uno en secundaria, ya en el colegio, en colegio me refiero en Colombia, uno hablaba de grado décimo, por allá 11, que aquí viene siendo como, creo que la preparatoria ya, esos últimos años, a uno le enseñaban circuitos, ¿sí? Empezaba a ver circuitos eléctricos y todo ese cuento. Y entonces veía que era una bobina o que era un conductor, un condensador. Vamos a hacer un repaso muy breve de esas cositas porque esto es la base para poder entender bien la impedancia bioeléctrica. Entonces, primero veamos una definición acá, una variable que es el voltaje. Entonces, el voltaje o tensión, que son lo mismo, es la energía que necesitamos suministrar para que haya un movimiento de electrones en un cuerpo. Eso es.
Entonces, energía que necesitamos para que se muevan los electrones en un cuerpo. Vale. Y lo expresamos normalmente en voltios. Por eso hablamos de alto voltaje, ¿no? Ah, pues claro, vaya usted y coja unos cables de luz y la energía que eso tiene es capaz de hacerle mover tantos electrones en su cuerpo que lo quema y lo rostiza, pues si usted llega a coger eso. Ahora, intensidad de corriente, esto es otra palabra, intensidad. No la separen de estos términos que uno utiliza incluso en el entrenamiento, porque están muy relacionados. A veces, vuelvo y repito, uno las separa porque como que no es de mi ciencia, entonces no es lo mismo, debe ser otra cosa, ¿no? En realidad el concepto de intensidad es uno solo. En este caso, intensidad de la corriente, pues es la cantidad de carga, ¿sí? Ven que es muy similar en el caso del entrenamiento, en este caso es cantidad de carga, pero de electrones, que pueden atravesar una sección o un área por un cierto tiempo. Entonces, bueno, ahí en la parte de la izquierda vemos que hay una alta corriente, una alta intensidad, porque hay una mayor cantidad de electrones que circulan, ¿sí? En cambio, en la derecha la cantidad de electrones es menor, por lo tanto la intensidad pues, es más baja. Y fin. Resistencia, pues la palabra lo dice todo, resistencia, oposición, ¿cierto? Entonces, la resistencia es qué oposición tiene un material a una cierta flujo de electrones. Y entonces encontraremos materiales que resisten mucho la electricidad y otros que no. Y de hecho, llevémoslo al concepto en ejercicio. Uno habla de resistencia, capacidad pues de efectuar un trabajo durante un largo periodo de tiempo. Entonces yo soy más resistente, soy capaz de tolerar más carga, más intensidad, ¿sí? O más tiempo. Entonces eso ya es resistencia. Todo esto se consolida o vamos a decir, se analizan en una ley que las mezcla las tres y se llama la ley de Ohm. Y la ley de Ohm lo que dice es que, por ejemplo, ahí están viendo con la infografía, el voltaje es lo que me hace que se muevan los electrones, ¿sí? La intensidad es como cuántos pueden pasar, cuántos pueden llegar a pasar por una unidad de tiempo, y la resistencia es qué tanto yo puedo o no oponerme a que pasen. Y entonces aparecen esas leyes que tanto veíamos y habían formas, había mnemotécnicas de uno aprenderse eso, como BIR, que le llamaban, voltaje, intensidad, resistencia. Y entonces creo que es muy obvio pensar, pongámosle acá para esta imagen otra vez, que es mucho más fácil. Si yo tengo una resistencia que se mide en ohmios muy alta, pues la intensidad es menor, ¿cierto? Porque ahí ustedes lo están notando. Si yo hago una material muy resistente y le aumento mucho la resistencia, pues la cantidad de electrones que van a pasar es muy poquita. Y ahora pensemos de pronto en términos de voltaje. Si yo aumento el voltaje, pues aumenta la intensidad, porque aumento la cantidad de empuje que yo puedo hacer y se mueven más electrones. Entonces, este tipo de relaciones son los que los físicos empiezan a estudiar y generan este tipo de circuitos y que habían resistencias que normalmente para los propósitos de esta charla necesitamos que ustedes vean y entiendan un poco la simbología que hay de por medio. Esa sección que se ve un poco como rizada son las resistencias. Entonces, es la forma de representar una resistencia en un circuito eléctrico. Y hay otra parte en donde aparecen que se ven como una línea corta y una línea más larga que va a representar pues como una pila o la fuente de voltaje. ¿Listo? Un generador, como también lo pueden colocar así. Entonces, cada vez que veamos esa especie de rizado ahí en un circuito, pues va a hacer referencia a una resistencia. Y tal vez si usted tiene buena retentiva, en la primera imagen que yo les estaba mostrando del título, aparecía un cuerpo humano y un poco de rayitas de esas en ciertas secciones. Y es porque nuestro cuerpo genera resistencia. ¿Qué tanta o no? Va a depender y está asociada con la cantidad de grasa que tenemos. ¿Ven? Entonces, la grasa o el tejido adiposo va a ser uno de esos resistores de los que es capaz de evitar que la corriente fluya, que eso es en última lo que queremos interpretar nosotros con la composición corporal. Ahora, para poder seguir con esto, también es importante ver este concepto de corriente continua o corriente alterna. Normalmente utilizamos hoy en día dispositivos de corriente alterna y los bioimpedanciómetros no están lejos de eso. ¿Por qué? Porque esta parte de corriente alterna, como ustedes lo ven en el gráfico, es muy fácil, es que el voltaje va variando. Entonces el voltaje sube, por eso es una onda, luego baja y en el paso del tiempo se la pasa haciendo eso. Entonces esto es relevante para nuestros propósitos del análisis de impedancia y ya lo veremos por qué. Bueno, aquí ya hay otras definiciones adicionales como potencia, que es
al igual potencia o lo que hablamos en la eficiencia física o el rendimiento físico, es qué tanto trabajo hacemos por unidad de tiempo. Pues acá podríamos hacer una similitud con el tema de electricidad y es, pues, qué tanta energía yo muevo y cuántos electrones están ahí de por medio, y eso me da una en términos de potencia. Pero listo, finalmente ya llegamos, ahora sí, claramente a los conceptos que nos traen al día de hoy. Todo lo anterior no era más sino para que tuviéramos una posición y por lo menos un recorderis, hay un refresh rápido de qué es lo que ocurre en el cuerpo humano en términos de electricidad y algunos conceptos básicos. Pero ahora veamos este término. ¿Se acuerdan que ya hablamos de resistencia, no? Como una oposición al flujo de la corriente. Ok, eso ya lo tenemos claro. Pero ahora, ¿qué es impedancia? Impedancia. Ahí está la definición. También es una oposición. Ah, bueno, o sea que la impedancia es otro tipo de resistencia. Sí, podríamos decir que sí. Profe, entonces, como usted mostraba que la resistencia se mide en ohmios, la impedancia entonces también se mide en ohmios. Sí, en realidad también la impedancia se mide en ohmios. ¿Ven? Entonces, en este caso ya estamos hablando de algo adicional. Y es que hablando de corriente alterna, ¿se acuerdan de esas cuando el voltaje sube y baja? Una impedancia o la impedancia hace referencia a la suma de dos componentes que me generan oposición. Uno es la resistencia que ya definimos y el otro la reactancia de un circuito. Entonces se nos complicó la vaina un poquito porque salió otra cosa ahí, ¿no? Que es reactancia. ¿Qué es reactancia? Entonces hablaríamos, ya vamos a definir reactancia. Pero entonces hablaríamos que impedancia es una suma de esas dos cosas. Pero ojo, lo estoy dejando muy general. ¿Por qué? Porque en realidad, creo que lo tengo más adelante, la suma no es una suma algebraica, no es que 2 y 3, 5, no es ese tipo de suma. Es una suma que se llama fasorial, es una suma que es diferente y no me quiero meter muy allá porque ya si usted quiere aprender mucho más de esto, de hecho tengo por ahí un taller que es de esa parte de análisis de datos en impedancia y antropometría, con mucho gusto en ese tipo de espacios se profundiza lo suficiente por temas de tiempo y demás. Pero aquí nos vamos a quedar que es una suma en general de estos dos tipos de componentes, de resistencia y reactancia. Pues entonces veamos qué es reactancia ahora. No sé si recuerdan, pero existen este tipo de entidades o de objetos que son capaces de quedarse con algo de electricidad cuando les pasemos corriente eléctrica. El ejemplo más claro es que a esto se les llaman bobinas o también están los condensadores. Son capaces de almacenar parte de una energía eléctrica que se les ha dado. Y para no irnos muy lejos y no marearlos con tantas cosas por allá de la física, simplemente pensemos en que nuestras células van a funcionar como un pequeño capacitor. ¿Qué es eso? Las células están hechas con una membrana de grasita, ¿cierto? De lípidos, y adentro es un material que predominantemente es acuoso. Lo mismo el material que está afuera, el extracelular, también es acuoso. O sea que lo que los separa es la membrana. Lo que ocurre es que cuando pasa una corriente eléctrica a través de una célula, la célula es capaz de poderse quedar con parte de esa energía y a pesar de que yo quite la fuente, esa célula va a quedar cargada eléctricamente un poquito. Y entonces ese hecho ya la hace que se comporte como un capacitor. Dependerá ahí ya el grado técnico, no me quiero meter por allá, hablar de las diferencias entre bobinas y eso, pero es básicamente eso lo que va a ocurrir. Y entonces, ¿qué pasa en términos generales? Pues que el hecho de que esa célula haya quedado como cargada con algo de energía, pues le genera también una cierta resistencia también al sistema completo. Y eso es lo que llamamos reactancia. Por eso dice ahí, la reactancia, ¿qué es? El valor de oposición, otro tipo de resistencia, al paso de la corriente alterna que tienen específicamente, en este caso en nuestro cuerpo, las células. Eso es, que van a funcionar como un capacitor. Entonces, aquí ustedes lo están viendo, una representación de un circuito eléctrico, pero en algo biológico. Entonces, por un lado tenemos esa célula, ¿sí? Que va a tener una capacitancia, es decir, la capacidad que tiene para conservar esa energía, y ya está. Entonces le hacemos circular una corriente eléctrica, la célula, a pesar de que tú quites la fuente, va a quedar cargada un poquito, obviamente no para siempre, eso luego se disipa, y ya eso genera una resistencia. Pero entonces, veámoslo con ya mucho más claridad, cada vez vamos aterrizando más de eso difícil a lo que vemos en la vida diaria, al mundo macro. Y es lo siguiente, fíjense que la resistencia es lo que principalmente me va a generar el líquido de esa agua extracelular.
todo ese líquido, ese componente extracelular, me genera una cierta resistencia. Eso va a depender de el contenido que tenga de material lipídico, de grasa, de toda esta parte es lo que me va a generar esa resistencia. Y por el otro lado, tenemos un tipo también de bloqueo, de oposición al flujo, que es el que me generan las membranas. Entonces, esa es la clara distinción que hay cuando pasamos con bioimpedancia. Pero entonces, tal vez ustedes nunca se han puesto a pensar en todo esto, porque ustedes dirían, ah, no, pues me pasa corriente eléctrica por el cuerpo y ya está. Pues en realidad no, ahí hay unos dispositivos, dependerá del grado preciso, hay varios tipos de dispositivos de impedancia. Hay unos que son mucho más avanzados, ¿cierto? Hay otros que son más básicos, pero en general todos van a poder hacer un flujo de corriente. De ese flujo va a haber una de alta energía y otro de baja energía, ¿sí? Y lo que es de baja energía va a pasar por todo el líquido extracelular y nos va a generar este concepto de resistencia. Y lo que sea de alta energía, ahora sí es capaz de meterse a las membranas y allá es donde generamos lo de reactancia. Y eso es lo que suma el equipo, suma esos dos. Entonces, la impedancia biológica resulta siendo esa suma fasorial, como les comentaba, del valor resistivo y el valor reactivo. Que aquí les tengo algunos términos, por eso ya hace un poquitico más difícil, porque hace referencia a ese componente matemático profundo, pero que, como les digo, no es el objetivo de este seminario. Pero es para que ustedes vean que cuando hablamos de impedancia estamos sumando dos cosas. La resistencia que ocurre a través de los fluidos del cuerpo humano y la reactancia que ocurre en las membranas de las células. Eso es, esas dos se suman, pero no una suma algebraica, recuerden eso. Entonces, bueno, ahí ya queda el detalle de lo que sería. Igual en otro momento, pues por la grabación, ustedes podrán ver y repasar los textos que vayan notando por ahí. Ahora, el tema de todo esto de reactancia, resistencia, ustedes dirán, pero profe, yo nunca he visto eso en los dispositivos, eso siempre arrojas directamente un número y ya salió y ya está. Pues lo que ocurre es que esos dispositivos que utilizamos muchas veces, y lo vamos a notar acá con la grabación de Cristian, muchas veces lo que hacen es que, claro, como ya tú tienes un valor de reactancia y un valor de resistencia, él te lo mete en una ecuación, esos dos numeritos. Una ecuación que ha sido desarrollada previamente para estimar o predecir el valor de porcentaje de grasa. Eso es. O sea que en realidad cuando tú lees un dispositivo de estos y dice 20% de grasa corporal, pues ese valor no se midió directamente. Eso es por eso se habla también de la impedancia como un método doblemente indirecto. Porque para que llegáramos a ese porcentaje de grasa, lo que ocurrió es que antes se hizo una ecuación en donde se utilizan estos valores que estamos hablando hoy, reactancia y resistencia. Sin embargo, cuando uno analiza eso en términos crudos, que es lo que vamos a ver en la última parte de la charla, es donde ya se vuelve muy interesante y perdemos ese error que nos dan las ecuaciones. Porque, ¿cuál es el principal problema de la impedancia? No sé si ustedes han visto, hay muchas infografías por ahí del doctor Asker Jekendrop, que es uno de los investigadores de nutrición deportiva más reconocidos, lo pueden buscar en su perfil, y él tiene por ahí una infografía donde comparan métodos de evaluación de la composición corporal. Y la impedancia es el que más palo le dan porque pues, es uno de los que genera más error, lastimosamente. Pero es porque muchas veces se analiza es con estas ecuaciones generalizadas para todo el mundo. Entonces tú no puedes pensar que esa ecuación se desarrolla por allá en Estados Unidos y le va a servir al mexicano, al colombiano, al chileno, porque son poblaciones diferentes. Entonces todas esas ecuaciones son únicas de una población y uno intenta es utilizar la ecuación más cercana. Igualito lo de antropometría. Los que ya han visto alguna cosa de antropometría conmigo o que tienen la certificación de ISAC o que han tomado algún curso por ahí, saben a qué me refiero. Por eso es que uno muchas veces prefiere analizar sumatoria de pliegues o de pronto alguna otra variable más absoluta en datos en crudo y no meter eso en ecuaciones, porque la ecuación ya de por sí trae un error de estimación que se llama. Entonces, como repetir es aprender, les vuelvo a colocar acá con otra infografía. Fíjense en que aparece un tipo de energía de alta frecuencia. Entonces empezamos a hablar de ese tipo de dispositivos como el que tienen acá en la UABC, que te puede medir en muchas frecuencias. Que uno normalmente analiza el de 50 kilohertz, es otra cosa, pero él te puede dar de 200 y hasta más, ¿no, profe? Creo que el de aquí va hasta 500, si no estoy mal, hasta 1000.
hasta 1000 kilohercios. Entonces, bueno, chévere porque todo el espectro, digamos que del tipo de frecuencia de la corriente eléctrica es lo que nosotros vamos a mirar. Entonces, cuando uno utiliza altas frecuencias, es capaz de atravesar las membranas y ahí es donde evaluamos reactancia. Pero con bajas frecuencias yo evalúo es resistencia general, o sea, me quedo solo por fluido, ¿ok? Bueno, entonces eso es como en términos generales los fundamentos para ya ahora sí pasar a lo que va a ser el tema de cómo se analizan, que ya les di una pista, son ecuaciones al final de cuentas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que toda esta parte de evaluación y demás de esa impedancia, vean que por eso muchas veces se ven circuitos de por medio, lo vamos a empezar a llevar a este tipo de análisis, que ya son análisis que veremos en la última parte del seminario, que es el análisis vectorial. Pero por lo pronto, para hablar de composición corporal y poderles colocar acá el material grabado pues de Cristian, me gustaría dejar hasta acá para lo que va a ser esta primera parte, responder dudas que tengan y mientras ya vamos organizando todo para reproducir de una vez el tema de lo que sería el análisis convencional, el análisis básico de impedancia bioeléctrica. Entonces, no sé si ahora mismo en esta primera parte y antes de pasar a esta otra de Cristian, pues tengan alguna pregunta, tanto en la sala o por acá los muchachos que están en el auditorio. ¿Alguien tiene una pregunta aquí en la sala? ¿Todo bien? Vale, por aquí hay una pregunta, si quieren vamos turnándolos, por aquí está también Nico, ahora ya te damos voz, Nico, por ahora entonces vamos por aquí con alguien de la sala, por favor. Buenas tardes, primero que nada. Pues felicitarlo porque pues tiene un neurocircuito 3 neurolingüístico muy fluido y se entiende muy bien todo. Gracias. La primera parte donde se veían los átomos, las células, las partículas, pues me gustaría saber su opinión sobre los biofotones y cómo a nosotros los humanos nos puede llegar esa información. Ok. Los fotones solares, por así decirlo. Vale, bueno, a veces encontraremos este tipo, bueno, nos pregunta, ¿cómo es su nombre, perdón? Alec. Alec. Bueno, Alec nos pregunta sobre biofotones y cuando hablamos de esa parte de la materia y demás, de que cómo estaba constituida, etcétera, y aparecerán este tipo de términos, ¿sí? Sin embargo, tengamos mucho cuidado de pronto con palabras tan compuestas que en ocasiones no necesariamente nos están reflejando una, digamos, como un conocimiento objetivo. Entonces, hablar de biofotón es curioso porque hablar del solo hecho de fotones ya hace parte, digamos, como de la naturaleza y la biología misma, del concepto de luz, y sería redundante. Y muchas veces lo que encontraremos es este tipo de tendencias o analizadores que en realidad ni te resultan evaluando fotones, porque para tú poderlo hacer necesitas un equipamiento, la verdad, muy sofisticado, sino que tal vez evalúan algún tipo de radiación de nuestro cuerpo y a partir de eso te emiten algún tipo de concepto que a veces por eso raya en algunos aspectos un poco más, vamos a decir, como psicológicos y emocionales, porque a partir de eso tú no puedes decir que porque estés emitiendo cierto tipo de radiación, entonces ya vamos a categorizar a una persona como, por ejemplo, deprimido o con algún tipo de energía, etcétera. Que hasta cierto punto la ciencia seguramente no ha llegado allá, ¿no? De pronto puede que pase y no estoy muy lejos de algunas de esas cosas así energéticas porque si alguien me molesta mucho en el equipo es por ahí un buen amigo, el profe Jorge, porque yo en algunas de esas cosas sí me gusta prestarle atención y como que leo de cosas alternativas y eso, pero no quiere decir que ya lo adopte como algo real, ¿vale? Entonces eso sería lo que yo podría decir, que son a veces como conceptos que son, digamos, elaborados para poder llamar la atención, ¿vale? Bien, tengo por acá, Nico, porfa, déjanos la pregunta, por favor. Si quieres, creo que la dejaste por acá en el chat. No, lo tengo a nivel de... Dale, Nico, No, si no lo quieres, creo que escucho. puedes activar el micro y dale. Muy bien. Bueno, profe, pura vida. Soy de Costa Rica. Mira, yo tengo siempre he tenido duda con No te respecto a la... escucho. ¿Me escucha ahí? Y Sí. si no, pues déjanos la pregunta acá en el chat, por favor. Muy bien, de acuerdo, mejor. Yo no escucho nada. Sí, tiene el micro apagado, pero no. Bueno, mientras voy contestando un par que hay por acá, comentan por aquí, Luciano, depende de la humedad del ambiente, la resistencia, si hay más o menos sudor.
absolutamente. Ya veremos esos detalles a nivel operativo de cómo se hace la evaluación. Eso lo veremos ahora en la convencional con Cristian. ¿Qué características y qué cuidados tenemos? ¿Listo? Pero sí, depende de la humedad. Miller pregunta, ¿a qué se debe que algunos dispositivos utilicen dos o más puntos de apoyo? Muy buena pregunta. ¿Y en qué afecta que estos dispositivos generen la distribución de la corriente eléctrica? Vale. Precisamente los dispositivos más avanzados o los más, digamos, sensibles, que son capaces de tener un dato exacto y que miden en unas cantidades muy pequeñas, son los octopolares. Quiere decir que tú tienes 8 polos en los cuales ambas muñecas, ambos tobillos se colocan ahí en total de a 2 electrodos por cada uno y te hacen una evaluación. Porque cada uno de ellos lo que va a hacer cuando tú estás acostado, como vemos ahí en el caso del ejemplo de la mujer, te va a emitir un flujo de corriente y entonces por eso son capaces de segmentar. Uno te segmenta y te mide lo del brazo, otro te mide una pierna, ¿sí? Otro te mide el torso y así. En cambio, un dispositivo bipolar, como llamamos a estos de la tanita convencional, donde tú colocas las manos y simplemente ya está, o los pies, pues estos van a tener mucho más error, porque son solo 2 puntos. Entonces tú a partir de 2 puntos haces pasar corriente por todo el cuerpo, pero no es igual de sensible o exacto que un octopolar. Entonces es por eso. Los puntos de apoyo son para darle mucho más robustez a la medición. Antropometría y vía, ¿en qué poblaciones aplicaría cada uno de ellos? Bien, Juan, un gusto también saludarte otra vez por ahí. Yo creo que con esta parte al final les voy a hacer unas recomendaciones generales para ir cerrando las ideas del seminario, pero por lo pronto son aplicables para muchas poblaciones enfermas, poblaciones atléticas. Aquí el tema es cómo las podemos combinar, tanto las ventajas de la antropometría y su bajo costo con las ventajas de la impedancia también y su relativamente bajo costo para utilizarlas y analizarlas correctamente con este tipo de análisis en crudo, que creo que tú en algún momento también viste conmigo, por el lado de la antropometría y con el lado de la bioimpedancia que ya veremos al final, ¿vale? Entonces, esa es como la característica que más tenemos que empezar a centrarnos. Bien, entonces voy a colocar esta última pregunta y ya los demás los voy escuchando después. Isaac, creo que es el Isaac nuestro, ¿no? El Isaac de acá de la UABC. ¿Cuál es el estado o características en que la persona debe llegar para poder realizar la evaluación más exacta? Ah, vale, listo. Hay detalles desde incluso el consumo de café, ¿no? Porque eso es digamos que una bebida que tiene unas características como diurético, va a hacer que tu composición de fluidos cambie. Lo mismo con medicamentos que sean de algún tipo de naturaleza diurética, se deben evitar. La vejiga tiene que estar vacía. No se puede hacer, pues, por términos de reproducibilidad, que el sujeto llegue tal vez sudando o que esté mojado o que haya hecho ejercicio extenuante. Entonces, todo dependerá de la naturaleza del estudio que uno vaya a hacer o la medición que se tenga preparada, pero hay que cumplir como con esos criterios. Y como te comento, más adelante ya los veremos con Cristian. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que va a pasar a esa parte. Voy a poner a reproducir esta parte de la clase, de la grabación que tenemos de Cristian Pureco. Y, bueno, perdón, Bimbela, la última y ya respondo a los demás de acá. ¿Cómo cuál es la diferencia entre el electrodo TX y RX que estaba al principio? Electrodo TX y RX, es que sí venían los dibujos que estaban puestos en las manos. creo que era L y R, pero left y right. Esas, no sé si era esta a la que te refieres, porque hay otra cosa que ya veremos más adelante en la última parte, que son las gráficas RXC, que R es el símbolo de resistencia y X sub C es el símbolo de la reactancia. Entonces no sé si tal vez pudo haber sido esa también, pero... Estaban abajo de la, eran como de la resistencia. Entonces era RLA, RLL y abajo venía TX y RX. Listo, ya lo miro a ver en la diapositiva, a ver si estaba así y lo contesto a ver, ¿listo? Vale, entonces bueno, por lo pronto voy a colocar acá la grabación directamente y ya revisamos la otra parte de las preguntas, ¿listo? Gracias. Entonces que en la de Isaac. Bien. Profe, no estoy acá para el tema del audio, aquí. No sé si ya está. Listo. Bueno, entonces creo que aquí igual nos están acompañando
Sí, ahí se debe estar viendo el video. ¿Me confirma si se ve el video? Uy. Bueno, ¿me confirman por favor si se ve el video en la sala también? ¿En la sala de Zoom? Ok. Sí se mira. Bien. Listo, gracias. Entonces, como les decía, Cristian es un buen amigo mexicano él, nutriólogo especializado en la parte del deporte, antropometrista también ISAC nivel 3 y ha trabajado con varios atletas de la CONADE, así también como atletas de diferentes disciplinas y actualmente se desempeña con actividades en SECA Latam, ¿vale? Entonces, los voy a dejar de una vez con esta primera parte de su intervención. Y bueno, tenemos que empezar definiendo lo que es la bioimpedancia. La bioimpedancia es una técnica para el análisis de la composición corporal, donde se utilizan cargas eléctricas de diferentes frecuencias. Hay equipos de bioimpedancia que pueden utilizar una frecuencia baja, media o alta. Hay equipos de 2 frecuencias, de 3 frecuencias, o equipos que tienen más frecuencias. En este caso tenemos una NBCA 554 de la marca alemana SECA, que cuenta con 9 frecuencias diferentes, desde medio kilohertz hasta 1000 kilohertz. ¿Qué es lo que va a pasar con estas frecuencias? Se va a medir la propiedad eléctrica del tejido vivo. Esto quiere decir que 4 puntos específicos donde tenemos ubicados 8 placas que se denominan transductores, se emite una carga eléctrica y se cruza o se mide el tiempo que va a pasar y, bueno, específicamente resistencia y reactancia de la conducción de esa carga eléctrica de la mano izquierda a la mano derecha, de la mano izquierda a la pierna izquierda, de la mano izquierda a la pierna derecha y así sucesivamente con cada una de las extremidades. De tal manera que con esto podemos obtener la resistencia y la reactancia en ohms y con esto poder sacar algunas analíticas que nos van a indicar cuánta grasa tiene el sujeto en todo el cuerpo, cuánto es la masa magra, que es todo el tejido que no conforma la grasa, y también todavía de ahí podemos particionar en 3 compartimentos analizando la masa musculoesquelética. Otras analíticas que también podemos obtener de estos equipos es TBW o Total Body Water. Esto quiere decir que con este equipo podemos obtener el agua corporal total que tenemos en tu cuerpo. Y todavía con el diferente uso de frecuencias, podemos analizar cuánto líquido hay fuera de tus células. Y así por diferencia obtener líquido intracelular y hacer un balance hídrico de nuestros atletas. Todo esto, ¿para qué nos podría servir? Al obtener nosotros las analíticas del agua corporal total, líquido extracelular y por diferencia líquido intracelular, podemos nosotros determinar la eficiencia que podría tener nuestro atleta al generar su gesto deportivo, ya que una neurona bien hidratada va a tener una velocidad de sinapsis mayor que una célula deshidratada. Y esto repercute en el tiempo de la reacción del atleta al momento de lanzar un golpe o cubrirse un golpe. Y bien, ahora vamos a describir lo que es la cineantropometría, que se describe como una disciplina académica que se encarga de tomar las medidas antropométricas, que quiere decir las medidas del cuerpo humano. Una de las sociedades más prestigiadas a nivel internacional es la ISAC o ISAC, por sus siglas en inglés, de International Society for the Advancement of Cineanthropometry o Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, donde ya se tiene estandarizado desde hace años la toma de varios puntos de referencia para la localización de algunos pliegues o algunas medidas específicas, donde podemos obtener hasta 43 variables. Claro que se pueden obtener más medidas del cuerpo humano. Esta es la técnica más estandarizada a nivel internacional, donde podemos obtener ya algunos parámetros o algunas otras analíticas. Algunas de las medidas que podemos obtener de la técnica de cineantropometría son 4 medidas básicas. Talla o estatura parado, donde podemos obtener la longitud del sujeto del suelo a la cabeza. Talla sentado, para poder obtener la longitud del tronco. Envergadura, que es la amplitud de los brazos. Masa corporal, que ya es el peso, conocemos como peso. Y después de eso tenemos que utilizar equipo especial como este que tengo en la mano, es un plicómetro Hartmann.
Si quieren analizar más o comprender más sobre los glicómetros, no olviden revisar nuestros otros videos y bueno, aquí los podemos tener en el enlace. Con este glicómetro podemos obtener la medida de la doble capa de piel con adiposidad y de esta manera poder obtener la medida específica de la grasa que tenemos en algunos segmentos. Dentro de la Sociedad Internacional tenemos de referencia estandarizados 6 puntos específicos, 2 en extremidades superiores, 2 en extremidades inferiores y 4 más en el core. De esta manera podemos ya saber dónde está localizada la grasa, dónde están nuestras áreas de oportunidad y poder comprender cómo va evolucionando nuestro atleta en cualquiera de sus fases deportivas. Además de medidas básicas y pliegues, podemos obtener perímetros, que también les llaman circunferencias, diámetros y longitudes, y de esta manera comprender el tamaño, longitud o el ancho de cada uno de nuestros segmentos óseos del brazo, cuánto mide el brazo, cuánto mide el antebrazo, y esto relacionarlo con cinemática, movimiento, biomecánica, con maduración, con evolución o con otras disciplinas de las ciencias de la salud, ya sea aplicado al deporte, a pediatría, geriatría o a diversas otras ciencias relacionadas con las medidas del cuerpo humano. Y bueno, ahora vamos a describir un poco este equipo de análisis de composición corporal o bioimpedancia. Es un analizador marca seca de la empresa alemana, el modelo es MBCA o MBCA, de Medical Body Composition Analyzer, donde en menos de un minuto podemos obtener más de 20 analíticas de un paciente. Podemos ver que tiene una plataforma para medir peso con una capacidad de 360 kilos. Tiene una herramienta para medir estatura denominada estadiómetro que utiliza ondas ultrasónicas. Es muy preciso. Claro, comparado con la antropometría, en la antropometría tenemos que ejercer una técnica llamada tracción, donde en la tracción nosotros vamos a expandir toda la columna vertebral para poder obtener una estatura más real. Bien, esa es una de las principales diferencias, pero fuera de eso, es una herramienta que nos ayuda en menos de un minuto a tener más de 20 analíticas de un paciente sin tener contacto directo, lo cual es algo que beneficia en estas épocas de pandemia, donde debemos de mantener una distancia de más de 1,5 metros. El único contacto que se tendría que hacer sería tomar la circunferencia o perímetro de cintura de tus pacientes. Lo interesante de esta báscula es que puedes obtener todos tus resultados en una nube y acceder a ellos desde tu celular, donde puedes analizar las 20 analíticas. De las analíticas que podemos observar son índice de masa corporal, índice de masa grasa, índice de masa magra, que es todo lo que no contiene grasa, masa grasa porcentual, masa de músculo esquelético total, índice de músculo esquelético, masa de músculo esquelético según los percentiles, el ángulo de fase, el cual nos está hablando de la calidad de la membrana celular. Podemos obtener algunas analíticas que podrían estar relacionadas con inflamación del paciente, con un estado inadecuado de hidratación o con otras alteraciones. La relación de agua entre extracelular y agua corporal total, peso corporal total o masa total, grasa visceral, la cual es un indicador de riesgo cardiovascular en algunos de nuestros pacientes y es difícil de obtener con otras herramientas. Índice de masa músculo-esquelético, que será la distribución de todo el músculo esquelético por metro cuadrado que obtenemos en nuestros pacientes. Circunferencia de la cintura, una tabla donde podemos relacionar la cantidad de grasa con la cantidad de músculo. Masa músculo-esquelética segmental. De esta manera podemos analizar qué tanta masa muscular está en cada extremidad superior e inferior en el core de nuestros pacientes. Es de mucha utilidad en caso de que tengan un paciente que tuvo una lesión. Y de esta manera podrían determinar si el paciente tiene 200 o 500 miligramos más de masa muscular en la pierna izquierda que en la pierna derecha. Y esto enfocarlo a sus gestos deportivos e incluso para ver la evolución posterior a una lesión. Nos marca el agua corporal total por sí solos en litros, el agua extracelular, el análisis de bioimpedancia vectorial, lo cual es una herramienta que a mí me gusta bastante porque nos habla de la masa de somatocito creciente o decreciente y el porcentaje de agua creciente o decreciente.
Y algo nuevo que acaban de sacar recientemente es el True Body Score, que nos marca un puntaje en porcentaje tal cual para ver tu grado de salud relacionando la masa muscular, la masa esquelética con tu segmento poblacional. Este equipo se ha respaldado con investigación de poblaciones de diferentes partes del mundo, por lo cual tenemos buenas referencias que aplican para la individualización y tener un mejor análisis de nuestra población. Con la antropometría, como ya hemos mencionado, podemos obtener 43 valores crudos. Con esos 43 valores crudos ya vimos básicos, ya vimos pliegues y ya sabemos que con los pliegues podemos analizar la grasa subcutánea. Se ha demostrado que la grasa subcutánea puede llegar a representar el 50% de la grasa corporal total de un paciente normal. Para evaluar los diámetros en la cineantropometría, podemos contar con algunos equipos como este denominado antropómetro, hay de ramas largas y de ramas cortas. Uno de los usos más importantes que podemos obtener del antropómetro es la medición del ancho de húmero, diámetro de húmero o el ancho de codo, que relacionándolo con las tablas de Frisancho, en el cual se habla de la estatura del sujeto, podemos observar algún parámetro y determinar si nuestro paciente tiene huesos angostos, huesos medios o huesos anchos. Esto es de gran utilidad para analizar las capacidades deportivas. También contamos con otro equipo como este diseñado en México, que es un segmómetro. Y con este segmómetro podemos medir las longitudes específicas. ¿Cuál es la distancia del acromión a la cabeza del radio? ¿Cuál es la distancia del antebrazo? ¿Cuánto mide la mano? ¿Cuánto mide la tibia? ¿Cuánto mide el fémur? Y de esta manera saber si nuestro paciente tiene brazos cortos y piernas largas, tronco largo y piernas y brazos cortos. Esto nos ayuda a ver dónde podría desempeñarse de una mejor manera nuestro atleta, ya sea en halterofilia, en natación, dentro de artes marciales mixtas, para ver si tiene piernas más largas y funciona mejor en kickboxing. Si tiene brazos más largos y va a funcionar mejor en striking. O incluso para las llaves, podemos utilizar la longitud de los brazos que son más largos para aplicar como palanca, o los brazos más cortos donde va a ser más difícil romper una llave. Estos que acabamos de mencionar son algunas de las herramientas o algunas de las medidas importantes que podemos utilizar de la antropometría. Otra de ellas que me agrada mucho es el ancho de la cadera con el ancho de la espalda. De tal manera podemos determinar la cintura pélvica y escapular y ver si nuestro paciente tiene cadera angosta, y con esta cadera angosta ver cuántos milisegundos tarda en rotar la cadera para dar más largos de zancada en menor tiempo posible. Esto sería de utilidad para una carrera de 100 metros planos. Como podemos ver, hay una infinidad de aplicaciones de la antropometría. Empezando con la comparativa entre una técnica y otra, sí se pueden obtener algunos datos similares, como el porcentaje de grasa, pero yo no recomendaría que se compare el porcentaje de grasa de la bioimpedancia con otros equipos de bioimpedancia que tienen diferente frecuencia. Tampoco recomiendo que se utilice la bioimpedancia de una báscula que tiene 6 frecuencias contra otra de 6 frecuencias sin saber si son la misma intensidad de kilohertz. Así como en la antropometría sabemos que existen más de 100 fórmulas para estimar el porcentaje de grasa y ninguna de ellas es comparativa entre sí. El estar comparando el porcentaje de grasa de bioimpedancia con una antropometría, yo lo vería como un grande error. ¿Qué podemos hacer? Utilizar estos equipos en conjunto para poder tener una mejor analítica, un mejor análisis de nuestros pacientes, y de esta manera podemos llegar a ofrecerles herramientas o algunas correcciones que podrían ser un coadyuvante en la mejora de sus capacidades deportivas. A final de cuentas, no hay nada más concreto que la información. Y si con este equipo podemos obtener 20 analíticas y con la cineantropometría 43 analíticas, ninguna de estas analíticas son comparables. Y si tienes los dos equipos, terminas con 63 analíticas que se pueden convertir en más datos que te ayudarían a mejorar las capacidades de tu atleta o simplemente comprender su composición corporal y qué es lo que está pasando con su cuerpo en diferentes etapas de la vida. A final de cuentas, debemos de ser muy conscientes que existen elementos básicos o clásicos que, sin importar cuándo se descubrieron, siguen siendo de gran utilidad. Y la tecnología nos va aportando nuevas herramientas que van a complementar y van a ser coadyuvantes en el análisis
de todos nuestros pacientes. Si nosotros podemos utilizar estas dos técnicas en conjunto, vamos a lograr más beneficios y vamos a comprender mejor a nuestro paciente para poderlo ayudar a lograr sus objetivos en la vida, ya sea desde ganar una medalla, bajar de peso, romper un récord internacional o simplemente ver cómo está tu hijo en diferentes etapas de la vida de manera evolutiva, cómo va creciendo y cuestiones similares. Vale. Creo que ya con esa profe sí. Bueno, sí, sí, aló, hola, hola. Sí, sí, acá está. Bien. Bueno, entonces, aquí me escuchan en la sala también, ¿no? En Zoom. Y ahora vuelvo a retomar el tema de preguntas y vamos respondiendo algunas de ellas. ¿Pero me escuchan acá todos? Sí, por acá todo bien. Sí, Bien, profe. listo, gracias, Carlos. Vale, entonces, como ya vimos, son muchos los equipos, ¿no? Son muchos los dispositivos. Y quisiera quedarme con 2 o 3 puntitos muy importantes de los que mencionó Cristian. Y es que esos equipos no se pueden intercambiar o comparar así porque sí. Y eso es algo que mucha gente hace. Entonces dice, pero es que este equipo me dio menos, este me dio más. El profesional en nutrición, el profesional en entrenamiento, en ciencias de la salud, debe ser consciente que no son intercambiables. Para eso tienen que hacerse una serie de mediciones o análisis, ¿sí?, adicionales, como puede ser análisis de concordancia, por ejemplo, un análisis de Blan-Allman, le llama uno. Pero eso no es como algo que uno pueda intercambiar un dispositivo con otro. Otra cosa es el tema de los polos, y siguiendo con la pregunta que resaltaba, creo que era Miller, fíjense que él resaltaba que pueden haber dispositivos que tienen de solo 2 polos. Por lo tanto, toda la corriente va desde una y entra por la otra, y por lo tanto es muy diferente el conjunto de datos que daría si lo comparamos con uno de 8, ¿sí?, que tiene más cruce de datos. Y finalmente, el tema de una introducción que él resaltaba del análisis ya vectorial, que es lo que voy a entrar a continuación. Entonces, él resaltaba que este tipo de trabajos de las ecuaciones, obviamente vamos a encontrar bastantes. Fíjense que podíamos estimar muchísimas cosas, ¿no? Él hablaba de masa musculoesquelética, masa magra, el volumen ya extracelular, agua corporal total. Entonces, todo esto son determinaciones que normalmente se pueden llegar a hacer a partir de los datos de reactancia y resistencia, son ecuaciones. Sin embargo, hoy en día empiezan a haber cada vez más promociones y más desarrollo con el tema del analizar datos en crudo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y quisiera entrar desde ya pues con ello. De no haber pues preguntas adicionales, creo que por ahora no han comentado nada más de lo que se vio, pero invitarlos igual a que sigan a Cristian en sus redes, aparece en Instagram como @nutripureco. Pueden ir a seguirlo, igual comentarle alguna duda que tengan respecto a los equipos, con mucho gusto él, que ya está mucho más puesto en esa parte, les va a guiar. Entonces, hablando ya de esta parte del análisis en crudo de bioimpedancia eléctrica, tenemos que ver algunos detalles que son como esenciales. Primero, el concepto de vector. Un vector, de hecho, si nos vamos a la etimología, vectoris significa el que conduce, el que transporta. Y para hablar de esto como el que conduce o el que transporta, pues tendremos que estar hablando de un sentido, ¿no? O sea, nadie conduce porque sí, el camión si se va en un sentido y tiene una dirección, ¿sí? Y va a tener, por ejemplo, una velocidad, que sería su magnitud. Entonces, todo vector va a tener una representación en una recta y que cumple con esas funciones que mencionaba anteriormente. Es decir, va a tener una dirección y un sentido. Entonces, por ejemplo, la fuerza que ejercemos cuando estamos entrenando en un press banco, pues vamos a encontrar muchísimos vectores. El vector de empuje hacia el suelo por el hecho de nuestros pies en el banco, ¿sí? El vector del que nosotros empujamos hacia arriba contra la gravedad de la barra, y así mismo encontraremos pues bastante. Entonces, vector es simplemente eso, una relación que podemos hacer nosotros de una magnitud para poder hablar de sentido y dirección. Vectores hay muchos, y de hecho se entran dentro de una categoría que llamamos magnitudes vectoriales. Esas magnitudes vectoriales pues abarcan, como ya mencionaba, el peso, por ejemplo, esa fuerza que ejerce la Tierra o una masa muy grande sobre una masa pequeña que seríamos nosotros.
La potencia es un vector también, la velocidad, la aceleración. Bueno, todo esto son vectores. Repito, tienen sentido y dirección. Ahora, Cristian resaltó un concepto y era ángulo de fase. ¿Sí? Ángulo de fase. Y este es uno de los principales para analizar datos en crudo de la bioimpedancia hoy en día. De hecho, hay muchos artículos por ahí que los invito a que de pronto le puedan dar una revisada a eso. Ustedes pueden buscar acá simplemente phase angle. Recuerden que la ciencia se escribe en inglés, lastimosamente para algunos, pero afortunadamente para muchos también tenemos que hoy en día no es excusa no leer en inglés, porque a pesar de que no existe un traductor 100% confiable, pues ya la sola herramienta de Google ya te dice, ¿quieres que te traduzca esta página? Y bueno, ya tú le puedes dar y tienes una idea. Pero acostúmbrense a ir revisando este tipo de temas, sobre todo en material de habla inglesa, porque es mucho más válido y confiable de pronto la mayoría de la información. Una de los trabajos interesantes que existe es este de Di Vincenzo, y fíjense que ya empezamos a hablar de esa importancia de poder ir reportando el ángulo de fase en el deporte, o sea que esto no está lejos de nuestra práctica diaria. Y eso que por ponerles una rápida y demostración, pero esto también se aplica igual para salud o para el componente ya nutricional en general. Bien, pero entonces, ¿qué es ángulo de fase? Descompongamos la palabra, ángulo de fase. Estamos hablando de un ángulo, es decir, una relación entre dos rectas. Estamos hablando de algo que hay dos rectas y me están generando ahí un grado de pronto de diferencia que existen entre esas rectas. ¿Y fase con respecto a qué? ¿Se acuerdan que hablábamos que la corriente, generalmente ese voltaje de esa corriente alterna va así como formando una onda? Pues ocurre algo muy curioso. Cuando nosotros hacemos pasar una corriente de este estilo, que va así, de esta corriente alterna, como una onda, por un sistema biológico, por diferentes razones, ese voltaje y la intensidad que normalmente estaban así fasadas, se le dice, se empiezan a desfasar. Entonces ya el voltaje empieza a cambiar, se queda un poquito, mientras que la intensidad continúa pues como por otro valor. Entonces ese desfase es el que uno intenta medir y eso se puede representar pasar de una onda, como ustedes lo están viendo ahí, en esta parte que lo voy a acercar para todos. Fíjense que normalmente ahí tenemos la onda de la corriente, pero yo esa onda también la puedo representar en un círculo y con un ángulo. Es esto que están viendo aquí. Son formas diferentes, pero es lo mismo. Pero la representación es la que cambia. Entonces encontraremos que cualquier onda, como ondas de este estilo que están viendo acá ahora mismo, va a tener una representación con un ángulo, o sea que no están lejos, no lo vean como algo separado, son lo mismo. Entonces, por eso es que ese ángulo de fase, en realidad lo que nos está mirando es el desfase que hubo entre el voltaje y la intensidad, y ahí lo estamos demostrando. Fíjense que aquí no hay resistencia, entonces podríamos decir que están fasadas, es decir, que la intensidad y el voltaje están en la misma fase. Pero ¿qué pasa? Cuando esa corriente circula, por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, dependiendo de las propiedades de cada ser humano y atendiendo a su individualidad, las membranas de cada uno de nosotros, que también van a tener diferente calidad, porque todos comemos diferentes cosas, todos de pronto descansamos de diferente manera, todos tenemos un estímulo del ejercicio que es diferente, pues esas intensidades o ese voltaje se van a desfasar más o menos. Y ahí es donde sacamos ese popular ángulo de fase. Por eso ahí abajo lo comento. Y dice, cuando una corriente alterna circula por una bobina o un condensador, como las células, pues se genera un desfase. Y fin, eso es el popular ángulo de fase. Un desfase que ocurre entre el voltaje y la intensidad cuando pasa esto por nuestras células, por nuestras membranas. Entonces, ese ángulo de fase, para los que tal vez alguna vez ya lo han escuchado anteriormente, sabrán que el ángulo de fase entre más alto es un número, quiere decir que el estatus de la célula, nutricionalmente hablando, es mejor. Un ejemplo muy claro, acá lo vemos con esta imagen. Una célula muy bonita, robusta, que tiene un buen consumo de grasas saturadas y en equilibrio con todas las poliinsaturadas, con las monoinsaturadas, que tiene un buen consumo de proteína, un sujeto que descansa, todas esas células de esa persona que estamos hablando y que hace ejercicio físico y demás, pues vamos a decirle que son saludables, son unas células saludables. Fíjense que esa célula de arriba, el ángulo de fase que se genera por ese desfase que les comento entre corriente y voltaje es mayor.
Por eso es que el ángulo de fase nos permite a nosotros evaluar ese componente de estatus o calidad celular. En cambio, miremos la célula de abajo. Un sujeto que tal vez está sobreentrenado, no descansa, no come bien, su consumo de proteínas es deficiente para sus necesidades, el consumo energético tampoco lo alcanza a suplir, y además de eso, de pronto le gusta, quiere competir en culturismo, pero lleva 2 meses y ya está haciendo la rutina de Ronnie Coleman, entonces mantiene machacado, entonces está cansado, agotado por completo, ¿cierto? Todo ese tipo de condiciones hace que sus células estén más susceptibles y estén dañadas. Por eso es que el ángulo de fase muy probablemente pues va a ser menor, va a ser más pequeño. Entonces, la gráfica es muy clara en mostrar esa relación que nosotros podemos interpretar de ángulo de fase. Además, pongamos otro ejemplo con una situación, un sujeto sarcopénico, ¿sí? Una persona mayor, nuestro abuelito, nuestra abuelita, que lastimosamente por diferentes situaciones en el área urbana, este tipo de población se vuelve más sedentaria, ¿cierto? Y ya entonces a la abuelita la sacamos en el carro, ya no hace ejercicio, ya no hace fuerza de nada, y por lo tanto todo ese estado con el propio envejecimiento va generando un deterioro celular. Por eso es que muchas veces encontraremos que el ángulo de fase es muy pequeño o inferior con el avance de la edad. Bien, entonces recuerden, mnemotécnica, ángulo de fase es alto, valores elevados, quiere decir condiciones óptimas. En cambio, valores pequeños hace referencia a un estatus celular deteriorado por una enfermedad, por el envejecimiento o lo que llegue a ser. Bien, entonces por eso es que en Asia se ha desarrollado bastante todos estos temas e incluso algunas de las diapositivas que están acá ustedes viendo son de un congreso que hubo en términos de bioimpedancia en Japón, y parte de lo que se mencionaba era, fíjense acá ustedes lo que estamos viendo arriba de la célula que recibe una intensidad y un voltaje, por eso dice I y B, ahí con una flecha roja para la intensidad, una flecha azul para el voltaje. Luego abajo aparece que se genera un desfase, ¿cierto? Dependiendo de la calidad de esa célula. ¿Dónde estoy mostrando? Acá. Entonces se genera un desfase. Esa fase se puede graficar en un círculo y por lo tanto se convierte en un vector y sacamos un ángulo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahí me siguen. Y luego ese ángulo de fase, que son valores en grados, obviamente, al ser un ángulo, pues nosotros los podemos reportar incluso por las diferentes extremidades o segmentos del cuerpo humano. Entonces yo puedo hablar del ángulo de fase del brazo derecho, RA, right arm, o del left arm, del brazo izquierdo, y así sucesivamente, del tronco, ¿vale? Y entonces podemos notar ahí algunos cambios interesantes. Entonces les estaba comentando que ese ángulo de fase entonces lo podemos interpretar incluso por extremidades o por segmentos corporales, que podemos hablar de el tronco y comparar con respecto a los otros segmentos. También hay un valor promedio, que es ese que ustedes ven arriba de 5.5, ¿sí? Como el cuerpo entero. Y muchas veces todos estos dispositivos van a tener unas tablas en donde te dicen, mira, si tienes un valor inferior a 4, pilas, toca empezar a tener precaución porque algo pasa. O si ya tienes una condición muy severa, pues es porque son valores inferiores a 2. Sin embargo, eso todo va a depender de la edad. Por eso Cristian muy bien resaltaba que muchos de estos equipos lo hablan en términos de percentiles de una edad, para que ya con eso tú tengas un valor mucho más interesante, ¿sí? Ahora, esto aquí adicional era la conversión de cómo podíamos nosotros pasar de lo que era una onda, ¿sí? Una onda sinusoidal, como se les dice, porque sigue una función del seno, a un círculo y sacamos el ángulo. Eso es como el resumen y muy breve de lo que nosotros estamos calculando. Pero fíjense que aquí lo voy a integrar con algo muy interesante, que eso es lo que lo vuelve tan aplicativo este concepto del análisis viva, porque ya vimos que este ángulo de acá, de fase, es como muy importante para nosotros poder evaluar aún la estatus nutricional o el estatus celular de un individuo. Pero además de eso, fíjense de dónde viene ese ángulo. ¿Se acuerdan que hablábamos de resistencia y reactancia? Pues el vector que se está generando aquí, que es el que me dice qué ángulo tiene, es la impedancia. Es ese cálculo que tanto estábamos hablando al inicio y que es el que nos arroja el equipo. Por eso se llama análisis de impedancia bioeléctrica, que a veces le decimos simplemente bioimpedancia, para resumirlo. Pero estamos evaluando qué tanto ángulo tiene la impedancia en realidad. Entonces, la impedancia resulta siendo
ese valor interesante para nosotros ir haciendo seguimiento, porque si aumenta el ángulo, pues aumenta el ángulo de fase. Bien. ¿Y qué ocurre con este tema? Que nuestras células son las que van a generar la variación. Vean que cuando uno coloca la fórmula del ángulo de fase, dice que es el arcotangente de la reactancia sobre la resistencia. Entonces ustedes dirán, profe, ¿y por qué aparece ahí que constante abajo R y variable la parte de reactancia? Porque recordemos que la reactancia es la que más va a generar cambios al ser dada por el componente nutricional. Por eso dicen siempre, lo que eres lo que comes. Esas células van a ir cambiando, van a ir modificando su membrana por el contenido de lo que nosotros vamos exponiéndolas a un estímulo, mientras que el componente de fluido extracelular en general es como constante, que es lo que nos generaría el valor de abajo, que es la resistencia. Bien, una imagen más. Siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Fíjense ahí otra vez el resumen general de todo esto que estamos viendo. En la parte superior izquierda notamos que hay dos tipos de pronto de resistencia que se van a generar. Una que llamamos resistencia para el componente de extracelular y una que llamamos reactancia para el componente que se genera en las células. Una es de alta, otra es de baja frecuencia, ¿cierto? Recuerden eso. Tenemos también que la membrana, si es una célula dañada, pues el ángulo de fase va a ser pequeñito, mientras que una célula buena, una célula saludable, su ángulo de fase va a ser grande, ¿ok? Bien. Ahora, bueno, esto me lo va a pasar. ¿Qué pasa con el análisis ya de precisamente ese vector? Lo interesante de todo esto es que yo lo puedo colocar en una gráfica que aporta mucha información, pero que antes de yo poder graficarlo, necesito tener en cuenta que ¿qué sería lo que me haría cambiar a mí esos valores de resistencia y reactancia? Pongámosle la lógica del caso. Somos conductores acá. Estamos hablando de una superficie que está recibiendo un flujo de corriente eléctrica. Pues yo no puedo comparar de tú a tú mi estatura, que mido como 1,72, 1,73, con la del profe Luis Mario. ¿Qué cuánto mides, profe? 1,88. Listo. Entonces, 1,88. Entonces, ahí tenemos que hacer un ajuste. Por eso de ahora en adelante veremos que todo esto se normaliza con respecto a la estatura. Claro, porque ahora sí, yo ya normalizo con respecto a la estatura y ya puedo comparar situaciones de sujetos. Este es el análisis convencional que se ha venido haciendo en el VIVA, en el análisis vectorial de impedancia bioeléctrica. Y tal vez ustedes se preguntan, ¿y eso en dónde se grafica? ¿Cómo se grafica eso? Pues existen, así como tenemos estas gráficas convencionales de campana de Gauss, también hay unas gráficas que son las que se aplican para este caso, que son la distribución de Hotelin. Esa distribución de T cuadrado de Hotelin es lo que ven ustedes ahí a la derecha. Son unas bolitas, unas elipses, que me representan en dónde están el conjunto de datos que yo he medido, ¿sí? Y que dependiendo si están, por ejemplo, más hacia afuera, pues es el 95%, luego hay otra esfera más por dentro que representa el 75% y finalmente una más pequeña adentro que es el 50%. Entonces, ese tipo de gráficas son las que nosotros vamos a empezar a plotear. Pero van a ver lo interesante de todo esto porque va a permitir que nosotros tengamos un segmento o una condición de ese fenotipo del sujeto que estamos evaluando. Entonces voy a irme directamente acá. Aquí nada más les estaba mostrando detalles de lo que sería la normalización contra la estatura y algo que no voy a ahondar mucho porque, bueno, desde un paper por ahí que se publicó de Marini en 2013, empieza a surgir esto que se llama el VIVA específico, que dice es que además de normalizar con la estatura, de decir somos de pronto de la misma estatura y normalizados, empezamos a normalizar con respecto al tamaño que tiene esa sección transversal del cuerpo de cada uno, porque no es lo mismo, otra vez, comparar tal vez ahora la pierna de Esteban Fuken, uno de nuestros atletas IFBB Pro, entonces comparar el muslo de él con el mío, pues como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Y más un man como él que tiene unas piernotas pues muy grandes. Entonces, ahí se hace una corrección con también el tamaño de la sección transversal. Y a eso se le llama VIVA específico, para que lo tengan presente. Entonces, VIVA general o el VIVA convencional es corrección contra la estatura. Ya veremos cómo se ven los gráficos y tal, no se preocupen. Y tenemos el VIVA específico cuando dice, además de normalizar contra la estatura, él dice, bueno, pero ahora normalicemos también para las secciones transversales. Entonces, ¿qué creen que necesitamos ahí? Pues los perímetros de antropometría.
Entonces, por eso es que cuando uno ya analiza con viva específico, tiene que tener también el dato de cuál es el perímetro, por ejemplo, del brazo o el perímetro del muslo, y ahí sí se vuelve el viva específico. Y ese es como el más robusto que hay en la actualidad. Un análisis que integra todo el componente de vectores, datos en crudo, no se mete nada de ecuaciones, se estandariza para la estatura y además se estandariza para la sección transversal. Bien. Y entonces por eso ustedes lo verán acá. Ahí ven ustedes en esa parte cómo esa conducción de la corriente cambia por la longitud, que sería la estatura, y por la sección transversal del cilindro, que sería como nos estamos representando a nosotros. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer para poder empezar a plotear. Y ahora sí, empezar a ver cambio. Para cerrar con el tema de ángulo de fase, antes de ver los diagramas estos de XRC, que es como se les llaman, o los plots de viva vectoriales, fíjense que ahí tenemos unos datos de ángulo de fase en un sujeto con sarcopenia o sujetos con sarcopenia, hombres y mujeres mayores de 60 años, y noten ustedes cómo el ángulo de fase va cambiando. Entonces aquí ya tal vez lo importante cuando usted vaya a comprar un dispositivo de estos de viva, y ojalá que las empresas y todo empiecen a tener más dispositivos más accesibles económicamente, es, ¿me da ángulo de fase o no? Si no te da ángulo de fase, como que ya hay una vaina ahí que no suena muy bien, porque para que te coloques en un porcentaje de grasa solamente, pues no va a ser muy útil. Ya vimos por qué, porque tiene mucho error. En cambio, una cosa que podemos solicitar es, ¿te da ángulo de fase? Súper, bien. Entonces miremoslo a ver, ¿qué referencia es? Y además de eso, te lo grafica en lo que vamos a ver a continuación, pues genial. Si no, la verdad que la inversión de pronto no es que valga tanto la pena. En términos de ángulo de fase, ustedes están viendo ahí que los hombres también tenemos valores más altos con respecto a las mujeres, y de hecho estadísticamente significativos es esa diferencia. Y también podemos empezar a hacer interpretaciones incluso por fenotipos. Hablando en el caso de los hombres, los atletas o personas adaptadas a un programa de entrenamiento físico con miras competitivas, pues veremos que tienen unos valores de ángulo de fase mayores en comparación con unos valores de referencia, población, digamos, saludable, o con personas que tienen algún tipo de problema renal. Y aquí vemos lo mismo, en el caso de las mujeres. Fíjense que el ángulo de fase valores bajitos, en ese caso 4.11, 4.52, que son bajos con respecto a los otros dos, pues hacen ver que esa condición de esos fenotipos, pues como que son especiales, algo está ocurriendo, ¿no? Recuerden que la palabra fenotipo, cuando yo la menciono, es las condiciones que tiene un sujeto en un tiempo y en un contexto determinado. Y dichas condiciones pueden estar reguladas por las adaptaciones que da el estímulo de, por ejemplo, el entrenamiento o una malnutrición o cualquier otro tipo de fenómeno que genere adaptaciones negativas. Entonces, aquí hay otro trabajo que muestra precisamente esas aplicaciones hoy en día de lo que es todo este análisis viva en deporte y en ejercicio físico. Y el paper que ya les decía de Di Vincenzo, que ojalá como tareita de pronto todos a manera personal, porque aquí nadie los va a evaluar, pero que puedan ustedes leer eso, porque con tal de que lo cojan de una lectura ahí adicional, créanme que van a aprender bastante y van a quedar actualizados en temas que hoy en día se promueven. Ahora sí, como lo prometido es deuda, entonces cerremos hablando de estos plots. Ya vimos que los datos ahora los distribuiremos no con campanas de Gauss, sino hablando en términos de distribuciones de Hotelin, que es como se le llama esto, los t cuadrado de Hotelin. Y entonces yo les decía, entre más grande es esa elipse, representa que ahí está el 95% del conjunto de datos. Luego hay una esfera más pequeña, una elipse más pequeña, de 75% del conjunto de datos, y finalmente una verdecita que aparece normalmente en los plots, que representa el 50% de los datos que usted está comparándose. Porque vean que aquí hay algo interesante, y es que estos plots son diseñados con información de diferentes sujetos. Entonces, en la actualidad, los dispositivos de estos de viva, de impedancia, van a tener unas clasificaciones. Y entonces te van a decir, vean, si usted tiene ese plot en la parte superior derecha, para la forma en cómo está la posición de este gráfico, dice, está todo lo que sea con una disminución en la proporción de agua que tiene ese sujeto. En cambio, en la parte izquierda inferior, vean que aparece todo lo que incrementa, ¿sí? Esa cantidad de agua. Y luego tenemos una comparativa por masa de las células. Por eso hablaba ahora Cristian de los somatocitos y demás, ¿sí? Entonces, estos plots son muy interesantes porque vean de dónde vienen. Vean que el plot proviene
No es que salga así porque sí unas bolitas y entonces yo quiero graficar un punto ahí, no. Eso viene de una relación que existe entre la reactancia, que es esta X sub C, estandarizada o normalizada para la estatura, H height, y la resistencia, estandarizada también a su respectiva estatura. Y un vector o un ángulo acá que se forma, ¿se acuerdan que acá es el ángulo de fase? Entonces ya saben en dónde estaría. Y este vector es la impedancia. Y sobre ese vector es que graficamos estos plots. Pero entonces lo curioso o bien interesante es que te daría información si, por ejemplo, tu sujeto, que ya les voy a mostrar con algunos gráficos, está magro, atlético, obeso, caquéxico. Entonces, tal vez usted se pregunta, profe, ¿y de qué depende esa categorización? Bueno, del estudio, de la máquina, ¿sí? Por eso es que uno tiene que empezar también a evaluar qué es ese gráfico que está obteniendo, que le está dando su dispositivo. Entonces, veamos algunos ejemplos acá. Es normal que encontremos unas elipses de este estilo, como les decía, en donde te relacionan diferentes cosas. La anterior nos relacionaba agua, ¿se acuerdan? Incremento de agua en la parte inferior izquierda y la otra era disminución en la derecha. Aquí estamos hablando del porcentaje de grasa. Entonces, alto porcentaje de grasa estaría por esta zona. ¿Por qué? Porque es que el plot o el gráfico tú lo puedes hacer con respecto a la variable que tú quieras. Eso es lo interesante. Entonces, uno puede plotear con respecto a diferentes variables. Entonces, a masa celular o líquido extracelular o intracelular. Pero para que quede bien claro lo siguiente, y es que yo puedo hacer plots también por segmentos, o sea que yo podría hacer un viva de estos, un viva plot o un gráfico reactancia-resistencia de miembros inferiores o miembros superiores o del tronco. O yo puedo llegar a hacer una comparación de dos esferas de esas. De hecho, eso fue lo que hicimos con uno de los trabajos del profe Aburto acá en la UABC. Sacamos unos gráficos precisamente para ver si esas distribuciones se tocaban o no, porque eran intervenciones diferentes o tal vez un antes y un después. Entonces, aquí abajo en la gráfica de la derecha, yo puedo obtener un estado, por ejemplo, no sé, antes de una intervención nutricional, el sujeto estaba enfermo y demás, que sería este de acá en la parte inferior, la esferita de abajo, y la elipse de arriba representa 8 o 12 semanas después de que el sujeto hizo una intervención nutricional. Fíjense que el ángulo de fase aumenta, por eso está más hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Listo? Pero entonces, viéndolo ya con puntos de estas gráficas, vean que podemos tener casos en donde los sujetos se pueden agrupar por secciones. Y entonces yo puedo llegar a comparar no solo por términos de obesidad, sino también incluso por el estado, un fenotipo por el ejercicio. Vean acá en la parte de la izquierda, estos son atletas de élite y sujetos con sobrepeso. Entonces el plot por sí mismo, el gráfico por sí mismo es muy informativo, porque ya te está colocando en una posición en particular en donde, a qué pertenece. Entonces a esto es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y ojalá el seminario, el objetivo era que ustedes conocieran que esto existe, algunos fundamentos. De aquí obviamente nadie nace aprendido y nadie aprende en 2 horas todo este tema, porque acá queda es una tarea tal vez de reflexión, de aprendizaje constante de cada uno de ustedes, que lo vean como algo un poco más robusto, más válido, en vez de estar viendo solo los porcentajes que nos arroja uno de estos equipos. ¿Vale? Entonces, vean aquí esta otra comparativa de aquí a la derecha, en donde tenemos mujeres magras en comparación con mujeres anoréxicas. Entonces, chévere fuera que yo ya pudiera, y ahí ustedes ven muchas de estas bolitas, esferas, porque son grupos poblacionales, es el promedio de ellas. Pero tú puedes tener un plot de estos para cada uno de tus pacientes. Y entonces te lo va a ubicar y te dice, vea, el atleta antes o el paciente estaba acá en una región de anorexia, de bajo contenido de pronto de masa magra y demás, pero con el paso del tiempo, a partir de tus sesiones de entrenamiento, de tu intervención nutricional, ya lo vas cambiando hacia lo más saludable o lo óptimo. ¿Listo? Ya como invitación está este software que se llama el Viva Software, que lo desarrolló Antonio Piccoli por allá en 2002, y es muy interesante porque permite hacer todos estos gráficos. Eso no es difícil de hacer, a veces es más uno lanzarse al ruedo y empezar a jugar y a probar con eso. Yo me demoré un tiempo también ahí cacharreándole a eso, al principio no entendía y como que no le lograba dar al clavo, como decimos, pero al final de cuentas ya hoy en día lo puedo hacer y todavía sigo aprendiendo. Así que es un software gratuito, lo pueden encontrar ahí, se llama así, Viva Software 2002, es un Excel muy fácil de utilizar, aplicativo pues ahí sencillito, y hay otras herramientas por ahí, pero ya son de pago,
que tú puedes llegar a utilizar dependiendo pues de si tienes un equipo que te arroje estos valores. Entonces, uno es este, el BodyGram Plus, y hay otros por ahí que permitan hacer un pago también como de membresía y te hacen una evaluación. Entonces, ¿qué conclusiones ya para ir cerrando y darle finalización al seminario? Los mensajes para llevar a casa. Entonces, lo primero, que la impedancia, esa variable que tanto hablamos hoy, es una suma fasorial o una suma entre dos valores, la resistencia y la reactancia. Ok. Y que recuerden que la resistencia total está relacionada con la cantidad de masa libre de grasa, ¿sí? Y que la reactancia está asociada al componente de esa masa celular, de eso que hablamos de los somatocitos. También entendamos que el estado de la membrana, ¿sí? Y de esa masa celular, o sea, la calidad que tiene una célula, me va a determinar a mí qué tanta reactancia se genera o no. Eso es lo que me determina si hay alta reactancia o no, el estado de la célula, su membrana. También entendamos que de estos analizadores de bioimpedancia hay muchísimos y hay varios que utilizan ecuaciones que tú puedes estimar lo que quieras, pero todos son ecuaciones. Ahí ustedes lo están viendo abajo. Al final de cuentas, uno todo lo reduce a que yo mido es resistencia y reactancia, y a partir de ecuaciones, que hay muchísimas, puedo sacar todo esto. ¿Ok? Hay datos en crudo que sí puedo aprovechar, como estos, el ángulo de fase o el vector, el plot ese que están viendo ustedes ahí a la derecha, esa distribución de Hotelling, recuerden que así se llama. Entonces, claro, porque con esto yo ya no necesito pasar a través de nada mis datos, sino que grafico, saco un ángulo de fase y eso es lo que yo le hago seguimiento. O grafico y lo coloco en esta grafiquita arribita del vector y veo si el sujeto está más o menos hidratado o tiene más o menos masa muscular. Y esa es la parte visual que le queremos mostrar al paciente, ¿no? O sea, porque al final de cuentas él no te va a entender ahí de numeritos y grafiquitas y eso, pero nuestra labor como profesionales sí es saber eso. Recuerden que el ángulo de fase es una relación que yo ya saco de esa resistencia y reactancia y que normalmente yo lo puedo normalizar con respecto a la estatura. Y que esos vectores y cada una de sus elipses me permiten a mí clasificar a sujetos de diferentes fenotipos. Por eso les digo que esto tiene muchas clasificaciones. No se cierren a que el gráfico tiene que ser arriba a la derecha está el porcentaje de grasa alto y abajo a la izquierda el bajo. No, eso no funciona así. Eso dependerá de qué es lo que te está dando tu equipo. Dependerá de qué es lo que tú estás ploteando y graficando. Como es izquierda, ustedes pueden ver cómo habían sujetos que iban cambiando. Me parecen unas flechas, ¿no? Antes y después. Claro, porque la flecha me indica la dirección. Un sujeto que tenía SIDA, entonces cómo fue progresando y cambió. O un sujeto con una inmunodeficiencia o con lo que sea. Bien. Y recordemos finalmente que todos estos tipos de análisis hacen parte de un análisis integral, multivariable, que utilizamos nosotros cuando evaluamos salud o rendimiento deportivo o lesiones. Esto no es la respuesta absoluta a ninguna de las preguntas que existen. Hace parte de una batería de pruebas. Como dice un profe que me da clase en la maestría, el profe Marco, él dice, nosotros tenemos que, porque si yo solo tengo un martillo, yo todo lo veo como puntilla y todo lo quiero solo es martillar. Pero si yo empiezo a adquirir nuevos conocimientos en otras cosas o empiezo a integrar más variables en mi análisis, yo ya agarro un destornillador, una llave inglesa y claro, ya cuando llego a un caso de la vida real, lo puedo resolver de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era todo lo que les quería comentar para este tema de lo que es la bioimpedancia eléctrica, un tema en constante investigación, que todavía podemos seguir generando más valores de referencia, seguir investigándolo, y que como les comentaba, por ahí hay algún curso que todavía no le ha abierto inscripciones otra vez, pero que está avalado por el American College of Sports Medicine y por el ASEP del Colegio, la Sociedad de Fisiólogos del Ejercicio de Estados Unidos. Es virtual y pues es de estos temas de análisis de datos en cineantropometría y bioimpedancia, donde se ven muchas más cosas. Y para finalizar, pues no me quiero ir sin darles obviamente esa invitación al evento de creatina más grande del mundo, que estamos teniendo el orgullo de poder participar como organizadores junto con CreaPure, el laboratorio del Dr. Kreider, entre otras entidades que vienen apoyando el evento y que será el marzo 16 al 19 con material y las clases y todo lo que se va a dar traducido al español en simultáneo.
las presentaciones, los artículos. Nuestro equipo trabaja fuertemente precisamente para dejar todo eso en español también disponible y que como punto de anclaje ahora en América, que cada vez ojalá siga creciendo todo este trabajo colaborativo, las universidades, ustedes que están aquí, pues que también el habla hispana empiece a tener algo de trabajo y de aporte fuerte a cosas que muchas veces solo encontramos en inglés, como ya les decía. Entonces, estaremos dando algunos cupones de descuento, obviamente acá ya con el profe Luis Mario o con alguna otra persona que se designe a través de la facultad, les podemos comentar acerca de esos cupones para población de la UABC. Y al resto que nos ven en vivo o que están en la sala de Zoom, pues pueden comunicarse directamente también por las redes o el correo team@dbcs.pro para que cotejemos con la base de datos que tenemos ahí de los inscritos y poderles dar también ese cupón a los que estén interesados. Tal vez no con el mismo porcentaje, pero sí será algo interesante para que lo aprovechen. Entonces, nada, no se les olvide, del marzo 16 al 19 y toda la información la encuentran en creatingforhelp.com. Entonces, eso era todo, o mejor dicho, nada, no mentiras, eso era todo lo que quería decirles hoy. Y les agradezco mucho pues por el tiempo, los que estuvieron por ahí conectados, siempre hubo un promedio alto de participantes en Zoom, de los 100 que pues iniciamos, al final quedaron 82 y los felicito que ojalá sigan así aprendiendo pues de muchas de estas cosas y ojalá que lo vayan integrando a su práctica diaria. A todos los que están acá en la UABC también muchas gracias, profe Luis Mario, como siempre por los espacios y nos veremos en una próxima oportunidad entonces.